Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. El que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. Fijémonos en estas palabras finales de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto en este mismo pasaje de este capítulo 3 del Evangelio Juánico, cuando el Señor nos dice, Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido del mundo. Y efectivamente el Señor viene a salvar. Y viene a salvar y dando un testimonio procedente de Dios. Porque el que viene de Dios habla las palabras de Dios, habla de aquello que ha visto y que ha oído, y da testimonio de lo mismo. Es lo que hizo es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Dijimos, es lo que hizo en el sentido inclusive histórico, ¿no es cierto? Histórico espiritual del término, sí, verdaderamente. El Señor hizo la salvación. La redención y salvación de todos aquellos que en Él han creído, que en Él siguen creyendo y seguirán creyendo. Para ellos está la vida. ¿Verán la vida? Sí. Yo vivo y ustedes vivirán, dice el Señor, antes de ascender al cielo. El mundo ya no me verá más, fíjese, estas son palabras de Jesús. Pero ustedes sí me verán. ¿Quiénes lo veremos? Aquellos que hemos creído en su palabra. Y la palabra del Hijo es la palabra del Padre. Y todo lo que es del Padre es del Hijo. Y todo lo que es del Hijo es del Padre. Y todo lo que es de Dios es del hombre. Como Hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Dios de Dios. Y también como hijos del hombre, aquellos que recibimos la palabra de Dios y que creemos y obramos en consecuencia con esa palabra y por lo tanto hablamos de lo que hemos visto y damos testimonio a través de nuestra conducta en armonía con la palabra y el testimonio recibido. Fíjese, el que viene de los cielos está por encima de todos. Sí. El que es de la tierra, bueno, habla de cosas de la tierra. Sí. Nosotros hablamos de cosas que son terrenales, sin duda. Y muchas veces cuando proclamamos estas cosas decimos, caminemos ahora a partir de la palabra del Señor, de la palabra de Dios, de la palabra encarnada en Cristo Jesús, Él, la palabra encarnada, la palabra que es en el principio, Él que es Dios de Dios, Hijo de Dios, viene a nosotros. Desciende del cielo a la tierra, de la eternidad a nuestro tiempo, participa del tiempo, participa como Hijo del hombre de la humanidad, asumiéndola para rescatarla, para redimirla y finalmente salvarla. Eso viene a ser el Señor, y lo hace. Lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta el final de los tiempos, y para la eternidad, para que todos aquellos que verdaderamente creen, y su conducta es el testimonio de que han creído verdaderamente, finalmente sean partícipes de la eternidad de la gloria del Señor. Ese es el destino que tiene Dios reservado para todo hombre que cree a aquel que Dios envió, que es su Hijo, que está por sobre todos,
que está, que viene del cielo, que viene al mundo, que viene a la tierra, que asciende al cielo, que está en el cielo. Fíjese la conclusión, que está en el cielo, nunca deja de estar en el cielo, nunca deja de ser la vida y la vida plena y eterna. Viene a la tierra precisamente trayendo eso, trayendo vida, y sus palabras son palabras para la vida. Y lograr esas palabras es ir viendo y simultáneamente dando testimonio de la operación de Dios en cada uno de aquellos que viven, porque el Señor vive en ellos a través de la palabra que es recibida por aquellos que lo reciben y que por lo tanto verán la vida, ven la vida, y de eso al ver dan testimonio de lo que han visto, la vida de Dios en ellos mismos. Todos los que hemos creído en nosotros mismos, vemos la operación de Dios, vemos la transformación en nosotros por la operación de vida que hace Dios en Cristo Jesús, por la fe en Él de parte de nosotros en la tierra. Por eso estamos ascendiendo ya. La palabra es de Dios, nosotros la recibimos, somos de la tierra, ascendemos al cielo entonces. Así como ascendió el Señor como Hijo del Hombre, y en Él ascendemos todos aquellos que hemos creído, vivido esa vida de Cristo resucitado, y consecuentemente ascendemos a la participación de la gloria. Ascendemos a los cielos. El que está en los cielos está por encima de todos. El Señor vino a nosotros, está por encima de todos, y viene a todos aquellos que le creen a llevarnos al lugar donde Él está, porque Él quiere, por el inmenso amor con que nos ama y por el cual nos hizo desde el principio imagen y semejanza suya, que donde Él esté, estemos nosotros con Él y en Él. De ahí el destino de gloria reservada para todos aquellos que creen al testimonio de aquel que vino a ser la salvación. Pues el que no lo recibe, el que no cree, y el que no cree no verá la vida, permanece en esa muerte. Por eso el Señor ya de entrada va aclarando estas cosas. El que viene está por encima de todos, viene a traernos la vida. Y si usted no le cree, no queda ya sacrificio por hacer. Viene a hacer el sacrificio a favor de usted, que no tiene la vida y le trae la vida. Usted no le cree, usted no lo recibe, y usted no verá la vida entonces. Pero si usted lo recibe, verá la vida en plenitud, la vida en gloria, en la participación real de esa vida. Estará en el cielo, con el Señor, en el lugar donde el Señor está, a donde Él lo lleva, y a donde nos lleva a todos aquellos que verdaderamente hemos creído. Muy concreto lo que nos dice el Señor, muy contundente, muy categórico, muy real. Es la realidad, que se da siempre, porque la hace Dios, y Dios es la realidad, porque Dios es la vida. Es el principio de la vida, autor de la vida y vida de todos y en todos en Cristo Jesús. En el principio era la palabra, recordemos estas palabras también en el Evangelio de San Juan. La palabra estaba con Dios, de lo que ha visto y oído nos habla, testimonio. Y la palabra era Dios, es el Hijo de Dios, Dios de Dios, Dios en nosotros. Dios viene a nosotros, Dios es la vida, Dios viene a habitar en nosotros. La vida viene a estar con nosotros para que estemos siempre y para siempre en la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, si realmente somos conscientes de esta vida que Dios ofrece y nos dejamos poseer por el Espíritu de Dios, veremos que el reino de Dios comienza en esta vida y su plenitud cuando pasamos de esta a la otra. Pero tenemos que mantener esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hacerla crecer a través de obrar, de leer su palabra, para que podamos también comunicarla a los otros como nos ha sido comunicada a nosotros por otros.
Exactamente, Patricia. Y es así, porque el Señor nos comunicó la palabra, la compartió y se compartió con todos nosotros, dejando un ejemplo para los siglos. Y nos mandó a hacer lo propio justamente. Cuando el Señor asciende, luego de haber hecho toda la salvación, luego de su resurrección y posterior ascensión, el Señor, ¿qué nos dice a todos aquellos que lo hemos seguido y que creemos en Él? Vayan y hagan discípulos, hagan fruto de todos los pueblos. Tenemos que conversar, tenemos que comunicar, tenemos que participar de esta palabra que no es nuestra, sino del Señor que nos envió. El que es enviado por Dios habla las palabras, habla de las cosas de Dios. Y el testimonio es válido, es eterno. Así nosotros, si recibimos la palabra, hermanos, tenemos ese privilegio. Hemos sido elegidos por el Señor desde el principio, justificados por la fe, santificados por el Espíritu que el Señor nos envía. Y finalmente seremos glorificados y, como dijimos recién, partícipes de la gloria de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor, Patricia? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de revelación, tu espíritu de verdad y vida, tu espíritu de luz. En tu nombre santo, Señor, lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.